La idea hoy es hablar de balanzas y cómo pesamos las distintas piezas. Algo que parece una medición directa y sencilla, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la balanza o cómo pesamos la pieza. Vamos a empezar, estas cuatro balanzas son distintas, las cuatro tienen distinto peso máximo y distinta resolución o graduación de la balanza, que es, qué es lo mínimo que podemos medir o que podemos discernir entre una pieza y la otra. Esta es una balanza de cocina que tiene 5 kilos. Generalmente todas las balanzas tienen atrás o en algún lado un sticker que diga cuál es la capacidad máxima. En este caso la capacidad máxima son 5.000 gramos o 5 kilos, que es lo mismo. Y la graduación es de 1 gramo. Prendemos esta balanza y va a estar seguramente en kilos, o sea, hasta 5.000 gramos, o sea, hasta 5 kilos. Y este decimal es gramo, que sería la resolución máxima que podemos medir. En muchos casos esto no es suficiente porque las medallas pueden medir desde menos de 1 gramo, que esta balanza no la miraría, como son las piezas de Cataldi, de los premios, premio de bautismo, la medalla del ferrocarril, que son piezas que pesan más o menos 0,8 3 gramos, rondan ese promedio. Esta es otra balanza que se puede ver. El peso máximo es 1000 gramos o 1 kilo y la resolución es 0,1 gramos. Si bien esta balanza ya empieza a ser mejor que aquella porque nos da una resolución mejor que la otra, 0,1 sigue siendo una resolución baja que vamos a tener que intentar mejorar. Luego viene esta balanza, que ahí figura directamente adelante. Figura acá una capacidad máxima de 100 gramos con una graduación de 0,01. Esta es la primera que nos da dos decimales. Generalmente, hablando de los decimales se pagan. Hay balanzas analíticas de laboratorio que te dan hasta 4 decimales, pero esas son balanzas realmente muy caras que a fines prácticos para lo que nosotros usamos, con una que tenga una graduación de 0,01 gramos, estamos más que bien. Y ahora igual vamos a hablar la diferencia entre distintas balanzas. Y esta es la última, que es la que uso casi siempre. Esta que vimos recién era como máximo 100 gramos. Entonces cualquier medalla un poco de mayor tamaño que pese más de 100 gramos no la vamos a poder medir. Y esta de acá tiene un peso máximo de 500 gramos con una resolución de 0,01. Y esta es definitivamente la mejor balanza. Lo más importante es tratar de elegir una que tenga como mínimo 500 gramos y una resolución de 0,01 gramos. Esta sería la balanza ideal. Si se pudiera conseguir una de estas que sea de 1 kilo y 0,01 gramos sería mejor todavía, porque lo vamos a ver después al momento de medir una densidad o medir densidad de una pieza, que es necesario tener una mejor capacidad máxima de la balanza. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es prender todas las balanzas, intentar medir y ver qué es lo que está pasando cuando medimos una pieza un poco más grande. Así que bueno, prendemos todas. Y arrancamos con esta de acá. Hay que asegurarse que esté en cero, como hablamos antes con los calibres. Todas las balanzas tienen que estar en cero porque se la puede tarar. Y vamos a medir esta pieza, que es una pieza plateada de la exposición de 1871 en Córdoba. Entonces bueno, vamos a medir esta pieza. Balanza tarada nos mide 104 gramos. 104 gramos. Ahora vamos con la siguiente, que esta es la que es 1 kilo con un decimal. 104 gramos. Ahora pasamos a 104,8. Estamos teniendo más resolución. La anterior medía 104 y esta mide 104,8. La que tenía más resolución, que es esta, que es una capacidad máxima de 100, con una graduación de 0,01,
no va a poder medir esta pieza. Esta es de 104, entonces más que seguramente nos tira un error. OLD, que es overload. Entonces no, esta balanza no puede pesar porque la pieza pesa más que su capacidad máxima. Entonces esta balanza nos da, si bien nos da más resolución, cualquier pieza que pese más de 100 gramos no la vamos a poder medir. Y por último, esta es la que siempre uso. De vuelta, se tiene que estar tarada en 0 gramos, cosa que estemos midiendo solamente la pieza. Y ahí podemos ver que estamos en 104,72. Acá es cuando tener una balanza un poco mejor realmente va a pagar. Lo que tenemos que evaluar ahora es realmente porque que esta balanza esté midiendo 104,72 a mí en realidad no me quiere decir nada. Lo que siempre recomiendo es que anoten con qué balanza pesaron la pieza y que en un futuro pueden volver a pesar la misma pieza a ver si les da el mismo número. Razonablemente la pieza no va a haber cambiado de peso y la balanza debería estar midiendo lo mismo. Entonces es una forma rápida de ver si la balanza sigue funcionando de manera correcta. Existe otra forma que, de vuelta, esto no es un tema, no somos un laboratorio, no somos gente que realmente la precisión absoluta sea tan necesaria, pero venden unas pesas, que lo más importante de las pesas es que podemos usar la misma en distintas balanzas. Tenemos de 100 gramos y siempre viene con unas pinzas. Estas no son pesas de buena calidad, simplemente son más que suficientes para nuestro uso. Vienen de 100 gramos, de 50, y después tenés distintas gradaciones de 20, de 10, de 5, todo hasta incluyendo chapitas de 20 miligramos y cosas así, para poder estar seguros que la balanza sigue pesando de manera correcta. Lo que es importante es nunca tocar estas piezas con las manos, lo mismo que con las medallas. Cuando tocamos con nuestras manos, los aceites de nuestra mano van a terminar modificando un poco el peso con el paso del tiempo y si estamos todo el tiempo tocando la pieza. Entonces agarramos la de 50 gramos y la ponemos en la balanza a ver cuánto mide. Esta balanza debería medir 50 gramos. De vuelta, la pesa no es correcta y la balanza tampoco es perfecta. Entonces nunca realmente va a medir 50 exacto, pero nos tenemos que aproximar. En este caso yo estoy contento con esta medición, asumiendo que la pesa sea de 50 y sea correcta, estamos en el número correcto. Podemos probar con esta otra, debería medir lo mismo, aunque la pese menos, debería igualmente medir un número más bajo. Y acá podemos ver que mide exacto 50, lo cual me indicaría que esta balanza podría estar pesando hasta 0,03 gramos de menos, o incluso un poco más. Siempre hay que tener en cuenta cuando uno saca la pesa que la balanza vuelva al cero. Es muy importante que la balanza vuelva al cero. En el caso de la balanza grande, esta tiene menos resolución, así que simplemente debería medir 50. ...49 estamos dentro del error. El error de esta balanza es de 1 gramo, así que estamos dentro del error. Y por último, la más chiquita, que tiene el visor más pequeño, tiene que estar en 0. Y mide 50,0, lo cual se aproxima bastante al valor que debería dar. Nuevamente, esto se puede hacer todas las veces que quieras. No hace falta que tengas una de estas pesas. Muchas veces con una medalla que ya sepas el peso, puedes tener los mismos resultados, pero esta balanza estaría midiendo un poco distinto. No estoy muy preocupado porque estamos dentro del error que estamos dispuestos a aceptar. Vamos a ver esta, que es de la misma exposición de Córdoba, 1871. Esta es la medalla en plata. Y la vamos a medir con estas dos balanzas a ver qué número nos da. La balanza de cocina casi que ya la podemos descartar. No nos da la resolución que necesitamos. No es recomendable medir solamente gramos porque si bien esto no es algo que necesitamos tener una precisión absoluta, es interesante marcar que esta pieza es 108 gramos con 47. Si medimos en esta otra balanza,
que tiene un decimal menos, nos da 108.5. Empieza a redondear el peso de la pieza y la balanza de cocina nos da 108. Entonces cambiamos del 108 gramos a 108,46, con 47. De vuelta, estamos dentro de la resolución o la graduación mínima de la balanza. Realmente ese 0.01 gramos es dentro del error de medición. Muchas veces con levantar la pieza y se le puede... La forma de ponerla en cero es simplemente prendiéndola sin nada encima o tarando con la T. Todas las balanzas siempre tienen una tara. Esta se encuentra acá, esta es la T y esta es la misma de prender y apagar. Muchas veces cuando se prende la balanza, la balanza se tara automáticamente. Entonces 108,47 de vuelta es el límite, la resolución que tiene el aparato. Esta tiene una capacidad máxima de 100, entonces esta balanza no va a poder medir esta pieza como vimos antes en el ejemplo. No la mide. Entonces, bueno, a modo de resumen, dos cosas importantes a la hora de elegir la balanza es la capacidad máxima. Se recomienda no menos de 500 gramos, idealmente 1 kilo, y lo más importante es la graduación o la resolución, que a fin de cuentas va a ser el error que tenemos, que se recomienda que sea 0.01 gramos. Esta balanza, que lo sé por muchos años, no nos da realmente la granularidad que queremos tener con 1000 gramos de peso máximo y 0.1 gramos de resolución. Yo lo llamo resolución, pero termina siendo la graduación o el error si queremos. Más o menos ese error es lo que la balanza nos va a medir. Y es importante la repetitividad con el tiempo a fin de poder estar seguros que las balanzas siguen midiendo igual. Cuando uno prende la balanza tiene que estar totalmente libre de cualquier tipo de material. Es importante marcar esto porque si yo pongo la medalla arriba de la balanza y la prendo, automáticamente se va a tarar en cero. Es algo que es automático de cada balanza. Cuando la prendemos se tara en cero, entonces cuando retiro la pieza la balanza va a estar mal tarada. Lo mismo pasa con esta grande. Al prenderla con algo encima, lo que sea que está va a ser el nuevo cero. Entonces, bueno, es importante cuando uno guarda la balanza, que la balanza no se le ponga nada encima, que no le pongamos un libro o no nos paremos encima. Aunque la balanza esté apagada, la podemos llegar a descalibrar. Se puede llegar a romper mecánicamente el mecanismo interno y no va a ser una proporción lineal y nos va a tirar un resultado erróneo. Por eso es importante cada tanto volver a medir una pieza que ya hayamos medido y que sepamos el peso, o usar algún tipo de estándar como estos de acá, teniendo en cuenta que dentro de la resolución de la balanza vamos a estar midiendo correctamente o no el peso del ítem que estemos midiendo, ya sea la medalla o un peso patrón.